En compañía de Un Mundo en Contexto. 3:31 de la tarde, estamos de vuelta en compañía. Más temprano, en la primera hora, hablábamos de la caravana migrante que ha salido de Honduras y directo a Estados Unidos. Quienes conforman la caravana dicen que están escapando de la violencia de sus países, de la hostilidad, de la vida social en estas naciones, y no es un fenómeno aislado en Latinoamérica, es algo bastante común, y es que la región se ha consolidado como la más violenta del mundo a pesar de solo albergar el 8% de la población mundial. El punto es que yo creo que el rápido crecimiento que ha tenido América Latina, específicamente en el tema de la migración de las personas de las zonas rurales hacia las zonas más centrales de las ciudades y todo este tema del desarrollo y cómo se ha dado específicamente en esta región, es lo que sin duda ha dejado la huella en cómo se ha desarrollado la sociedad de cada uno de estos países. Y es precisamente lo que queremos conversar con Emiliano Rogido, quien es sociólogo, especialista en políticas públicas, consultor en temas relativos a violencia, criminalidad y seguridad pública. Es además investigador del Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia de la Universidad de la República de Uruguay y del Laboratorio de Análisis de Violencia de la Universidad de Estado de Río de Janeiro, en Brasil. Buenas tardes, bienvenido Emiliano, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. Hablemos un poquito de América Latina y esa insignia lamentable que nos antecede, y es precisamente los índices de violencia que en este lado del mundo se manejan. Leíamos en un artículo publicado en La Nación que a pesar de tener el 8% de la población mundial, aquí se producen el 33% de todos los asesinatos del mundo, por tomar un ejemplo. Sí, es bueno empezar aclarándole a los oyentes que la violencia se mide al momento de comparar los países a partir de la tasa de homicidios. Si bien existen múltiples formas de violencia, más allá de los homicidios se consideran un indicador fidedigno de la violencia que ocurre en las sociedades y está menos sujeto que otros delitos, por ejemplo, a las tipificaciones legales. Entonces, por ejemplo, lo que es un robo en Venezuela y lo que es un robo en Uruguay puede variar en su tipificación legal. Eso obviamente dificulta la comparación, pero con los homicidios eso suele ser menos problemático. Y además los homicidios suelen esclarecerse en mayor medida que otros delitos, por lo tanto, el problema que tenemos con las cifras policiales alrededor del subregistro también es menor. Es más alarmante aún. Perdón que te interrumpa, pero sería entonces más alarmante aún porque si bien el número de homicidios es bastante alto, yo creo que no se compararía en todos los casos de violencia que se viven en esta parte del continente. Exacto, por eso lo que quiero apuntar es que la violencia es un concepto muy amplio, sujeto a mucha discusión. Hay parte de la violencia que implica delitos, hay parte de la violencia que es legal, que está en la sociedad y que está permitida. Y para comparar los niveles de violencia en las sociedades, está consensuado entre los especialistas que lo mejor es comparar la tasa de homicidios, que es la cantidad de homicidios cada 100.000 personas. En base a ese indicador, lo que podemos decir es que América Latina es la región más violenta del planeta, y como tú decías, con apenas 8% de la población mundial tenemos 33% de los homicidios, y 1 de cada 4 países en el mundo ocurre en 4 países de América Latina: Brasil, México, Colombia y Venezuela. O sea que es un problema especialmente latinoamericano. Y además de la alta incidencia que tenemos en la región, tenemos otro problema, que es que mientras que el homicidio baja en buena parte del mundo, la tendencia a lo largo del tiempo es que la tasa de homicidio baje en los distintos continentes, en América Latina esta tendencia es contraria. O sea que el problema es grave y tiende a aumentar. Ahora, se cree que en toda América Latina se asesina, se roba y se cometen delitos. Si es cierto que puede ocurrir un delito o puede ocurrir un asesinato en cualquier zona de América Latina, los núcleos de violencia están bastante focalizados. Exactamente. Una de las características muy claras del homicidio es que tiende a concentrarse. Entonces, cuando nosotros observamos el mundo y lo dividimos por regiones, vemos que se concentra el homicidio en América Latina. Cuando nos acercamos a América Latina y observamos subregiones, vemos que se concentra en el Triángulo Norte y en el Caribe, en relación a América del Norte, por ejemplo, o América del Sur. Cuando vemos los países más violentos, pongamos por caso El Salvador,
vemos que también dentro de ese país hay algunas regiones o departamentos o ciudades que son más violentas que otras. Y al acercarnos a esas ciudades, como con un zoom, para ver dónde se produce la violencia, vemos que son ciertos barrios y dentro de esos barrios ciertas esquinas, ciertas cuadras. O sea, exactamente como tú decías, el homicidio se comporta de forma absolutamente concentrada. Entonces, decir que América Latina es la región más violenta del mundo no equivale a decir que esa violencia se distribuye de forma parecida entre todos los países o que todos los ciudadanos de América Latina tengamos el riesgo de ser victimizados por homicidio. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué se focaliza tanto? Bueno, se focaliza tanto porque las dinámicas que generan el homicidio y las problemáticas que involucran el homicidio tienden también a estar concentradas, y porque la violencia tiene una característica en general, que es que se perpetúa, sea por imitación, por aprendizaje o por revancha. Lo que nosotros decimos que la violencia genera violencia es cierto. Entonces es en ciertos lugares donde tenemos estos focos más problemáticos. Además, estamos escuchando a Emiliano Rogido, quien es sociólogo y que nos comenta un poco sobre por qué América Latina se consolida como la región más violenta del mundo. Hablamos de la focalización, esta focalización en la que se desarrolla la violencia, donde se desarrollan la mayor cantidad de homicidios dentro de esta región del continente. Hablamos de que, por supuesto, tiene que ver con el rápido crecimiento de estas poblaciones alrededor de las ciudades donde se concentra, por así decirlo, la economía de ciertos países, pero también hay diferentes tipos de focos que dictan por qué estas zonas son más violentas que otras, por qué se desarrollan como más violentas. Y aparte hay un tema que llama bastante la atención, y es el uso de las armas de fuego que lamentablemente son muy utilizadas en estas regiones, en estos focos de violencia. ¿Por qué en este momento, por ejemplo, en América Latina, no, aparte de que el tiempo las ha perpetuado, por qué en vez de bajar como en el resto del mundo las tasas de mortalidad por homicidio, no lo hacen, sino que lamentablemente aumentan? Bueno, antes, para completar el punto anterior que hablábamos de cierta focalización geográfica del homicidio, quería comentarles también de que el homicidio se concentra socialmente. Hay un perfil social de las personas que están más expuestas al homicidio, tanto en el rol de víctimas como de perpetradores, que en general son hombres, ¿verdad? En relación a las mujeres, la proporción es de casi 9-1. Son jóvenes, hombres y pobres. Ese es el perfil general del homicidio. Y como tú decías también, sobre todo en América Latina, estos homicidios se perpetran en gran proporción, casi un 70%, con armas de fuego. Así que tenemos en las armas de fuego un gran problema. En cuanto a las causas del homicidio, son varias, ¿verdad? Para empezar, cuando hablamos de homicidio, hablamos de un fenómeno que esconde muchos otros fenómenos dentro de sí. O sea, el homicidio es un fenómeno complejo. Como ustedes entenderán, hay algunos homicidios que se dan por problemas de convivencia, como puede ser la disputa de un vecino con otro, y en una situación de escalamiento de la violencia puede terminar en un homicidio. Hay homicidios que se dan en el marco de otras actividades criminales, como por ejemplo un robo que termina en homicidio. La intención de la persona fue robar a la otra, quitarle un patrimonio, y terminó en un homicidio. Otros homicidios tienen que ver con violencia de género, hablamos de los feminicidios. Otros homicidios tienen que ver con motivos políticos y con confrontaciones políticas entre grupos. De pronto eso se acerca mucho a la realidad que algunos países de la región lamentablemente estamos viviendo. Y otros homicidios son perpetrados por las propias fuerzas de seguridad del Estado. O sea, las fuerzas de seguridad del Estado en algunos países de América Latina, como Venezuela, como Jamaica, como Brasil, como El Salvador, no solamente no pueden cumplir a cabalidad su función de evitar la violencia, sino que son actores productores de violencia. Entonces, esto para que vean que cuando hablamos de homicidio en realidad hablamos de un conjunto de situaciones que son todas bastante diferentes entre sí, y que cuando hablemos de las causas del homicidio también veremos que son varias, ¿verdad? Acá no hay, este no es un piano de una sola tecla, por decirlo de alguna manera. Como tú mencionabas también, una de las causas
que apunta a la literatura de los homicidios tiene que ver con aspectos demográficos. La rápida urbanización, los procesos de urbanización acelerados que tienen varias ciudades de América Latina son un factor que ayuda a explicar los homicidios, como también depende de la estructura de población, demográfica de la población. Si los homicidios son un fenómeno básicamente de jóvenes, eso sucede en todo el mundo y especialmente en América Latina, las poblaciones, las sociedades que tengan más jóvenes tienen en este sentido más riesgo de tener problemas vinculados a los homicidios, así como personas con sociedades con una estructura de población más envejecida pueden tener otros problemas, como por ejemplo una mayor prevalencia de Alzheimer, por decir algo. No, simplemente apuntando que son varias las causas: la pobreza, la desigualdad. América Latina es la región más desigual del planeta. Hay otros factores que son también políticos, en el sentido de cuál es la percepción de la ciudadanía acerca de la legitimidad de las instituciones. La violencia muchas veces es una forma de dirimir conflictos, y ante la ausencia de instituciones que la sociedad cree que son legítimas y que funcionan, son eficaces, son neutrales para resolver sus conflictos, apelan a la violencia como una manera, si ustedes quieren, primitiva de resolver los conflictos. Otros factores que ayudan a entender por qué somos la región más violenta del mundo tiene que ver con la prevalencia de armas. Las armas de fuego son el principal vector de la violencia. Entonces, un conflicto de bar que podría terminar en lesiones físicas si las personas se golpean con las manos, puede terminar en un homicidio, el mismo conflicto en caso de que haya armas. Y el funcionamiento de las instituciones de justicia es algo fundamental. Y acá tenemos un gran problema en América Latina que tiene que ver con la impunidad, ¿sí? Claro. Nosotros, lo importante sería entender, y perdona que te interrumpa, que ya nos quedan pocos segundos para la entrevista, lo importante sería entender entonces cuáles podrían ser los factores o cuáles serían sobre todo los pasos a tomar en este caso por las autoridades cuando hay una violencia perpetuada desde hace tanto tiempo y que lamentablemente, lejos de disminuir el índice, lo que hace es simplemente crecer y mantenerse en el tiempo. Exacto, sí. Como te mencionaba antes, la violencia tiene, el homicidio es un fenómeno complejo que tiene varios tipos. Las causas del homicidio pueden variar de un lugar a otro, o sea, no son siempre las mismas. En el área metropolitana de San Pablo, los homicidios pueden ocurrir por un tipo de factores que es diferente a lo que sucede en algunos barrios de Caracas, por ejemplo. Sí. Entonces siempre es importante partir de diagnósticos locales, para tratar de desmenuzar esa complejidad, entender qué tipo de homicidio estamos teniendo en aquel lugar y cuáles son los factores que los están generando. Solamente así podemos hacer intervenciones y políticas públicas eficaces y eficientes. No hay recetas universales. Emiliano, nosotros queremos agradecerte por estos minutos, sobre todo para esclarecer un tema tan delicado como lo es la violencia en América Latina. Por favor, a las órdenes, ha sido un gusto. Era Emiliano Rogido, sociólogo, especialista en políticas públicas y consultor en temas relativos a violencia, criminalidad y seguridad pública. Bueno, tratando de explicar el fenómeno de por qué América Latina se consolida como la región más violenta del mundo.